Problemas en el proceso de licitación de las licencias de conducir. La Junta de Licitación deja por fuera a Maicon, pero entonces, ¿quién se va a encargar de la emisión de licencias en enero? De eso hablaremos, pero antes los dejo con la nota del día. La empresa que extiende las licencias de conducir, Maicon, termina su contrato el próximo 31 de diciembre. Esto ha generado incertidumbre, debido a que recientemente la Junta de Licitación rechazó otorgar el contrato. Así lo explica el gerente general. El cual tiene 5 días para definir si aprueba o deniega lo que dice la Junta. Estamos con la esperanza de que la autoridad superior, en base a lo que nosotros expusimos, ellos puedan analizar y cambiar la decisión y desaprobar lo que hizo la Junta para regresar el expediente a la Junta de Licitación y que ellos, con los criterios que nosotros presentamos, se analice nuevamente el proceso. Sin embargo, aún existen acciones legales pendientes, por lo que habrá que esperar para saber qué pasará. Pero ante el escenario que continúe la negativa, el contrato tiene una cláusula que podría ser la solución. El actual contrato, según está especificado, vence el 31 de diciembre. A raíz de esto, la población pues tiene ciertas dudas, igual que nosotros, que qué va a pasar después del 31. El contrato actual tiene una cláusula que habla sobre una posible continuidad en caso no haya un ente todavía adjudicado. Esto pues lo estamos analizando con la parte legal y posteriormente realizaremos las consultas pertinentes a lo que es el Departamento de Tránsito del Ministerio de Gobernación, cuál es el alcance que se tiene con esta cláusula. Mientras Floridalma Martínez es de las personas que se acercó a renovar su licencia un mes antes para evitar cualquier inconveniente en el futuro. Platicando con mi hijo me dijo váyase mañana y saca su licencia para no tener problemas en enero, porque yo soy de enero, se me vence. Entonces precisamente por eso es que estoy aquí. Por una Guatemala en paz, Verónica Orantes y Miriam Figueroa. Bienvenidos a Sin Filtro, noche de viernes. Terminamos la semana con esta noticia que pues abre muchas interrogantes. ¿Qué va a suceder con la emisión de licencias luego de que el Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil pues deja fuera a la empresa que actualmente presta el servicio? ¿Qué va a suceder en enero con la emisión de la licencia? Usted puede enviar sus comentarios y opiniones con la etiqueta SF Licencias. Para profundizar en este tema, tenemos hoy en el estudio, nos acompaña por este lado Mónica Mazariegos, politóloga. ¿Qué tal, Mónica? Buenas noches. Y por este lado también tenemos a Renzo Rosal, politólogo. ¿Qué tal, Renzo? ¿Cómo estás? Muy buenas noches, un gusto. Bueno, pareciera que lo que fueron errores en las licitaciones, en los procesos de licitación, nos está enfrentando a un problema contrarreloj, porque ya solo hay un mes y levantar un concurso en estos momentos se antoja difícil. ¿Qué está pasando y cuáles son los puntos importantes a analizar en el tema de este proceso de licitación de las licencias que se está complicando? Comencemos por acá, Renzo. Bueno, estamos hablando a un proceso que puede denotar caótico, porque el contrato de Maicon finaliza el 31 de diciembre. Y tal parecería que el 1 de enero podríamos amanecer, digamos, el nuevo año 2020, sin tener una prestación que en los últimos tiempos así se ha caracterizado por ser bastante eficiente en el caso de Maicon. Sí, Maicon tiene 15 años, si mal no recuerdo, de estar prestando el servicio. Exactamente, y creo que ha ido, digamos, mejorando el servicio y hoy por hoy es de los pocos servicios de carácter público, aunque prestados, digamos, por una entidad privada, que se caracteriza por ser relativamente, digamos, eficiente y además es muy estratégico, es muy especializado. Entonces llama mucho la atención que en este proceso ha habido dos procedimientos con los cuales la Junta de Licitación sacó de la jugada a Maicon después de haber presentado inclusive algún tipo de recurso, digámoslo así, como de apelación. Entonces aquí tal parecería que el escenario en el que estamos enfrentando es una situación provocada y además como que hubiese una especie como de prediseño que ojalá no esté como que tenga apellido. Recomendado o encomendado para... Correcto, para varias cuestiones. Escenario 1 es de un nivel de una situación caótica, cabalmente para el siguiente gobierno, porque va a tener que enfrentarlo, ya es el gobierno del presidente Alejandro Yamatei. Y lo otro es si no estamos hablando del anticipar un nuevo gran negocio. Recordemos que en su momento cuando se dio este servicio a Maicon, también fue muy cuestionado. Hubo cuestionamientos ahí inclusive de sobreprecios, la figura de Gregorio Valdés, etcétera. Toda esa parte ahí fue bastante cuestionado.
Sin embargo, digamos, hoy por hoy estamos hablando de un servicio que ha ido mejorando y es eficiente, como ya mencionábamos. Que ha llegado a cierta estabilidad, digamos, Correcto. en comparación de otros servicios. Que no lo tenemos en otros casos. Ajá. Pero tal parecería que de pronto se le quiere apagar la luz, digamos, a Maycom y de pronto se le quisiera encender la luz a una nueva empresa que quizás ya se conformó, ya se diseñó y que todo esto lo que está nada más es como una especie como de presagio de que está por salir. Sacar a alguien de la jugada, digamos. Es correcto. Y un negocio supermillonario. Estamos hablando de 700, 800 millones de quetzales. Barato. ¿Qué lectura tenemos que hacer a este proceso que se ha ido complicando? En su momento las autoridades de Maycom pues dieron una conferencia de prensa, presentaron cuáles eran estos reparos, esta forma de componer, digamos, reparar algunos errores, ellos decían humanos que se habían hecho en el proceso de licitación, pero que al final tampoco las autoridades del Departamento de Tránsito de la Policía los aceptaron y los sacan de la jugada. ¿Cuál es la lectura que se tiene que hacer de esto? Bueno, yo considero que sí es importantísimo verificar la transparencia del nuevo proceso de licitación que se vaya a aperturar, no sé si ahorita en diciembre o hasta el próximo año, pero va a ser necesaria poder tener como los canales abiertos para verificar justamente que no sea una asignación a dedo, ¿verdad? O porque quiero sacar a esta empresa, ahora meto a la otra. Entonces creo que eso es número uno. Luego también creo yo que sería positivo poder llevar al escrutinio la decisión de la Junta, porque es una decisión arriesgada, es una decisión que pone en riesgo un servicio público que, como ya lo decía Renzo, ha sido eficiente. Es decir, lo más que nos podemos quejar al respecto es de la cola que se tiene que hacer, particularmente para fin de año o fechas específicas, pero más allá de eso... El servicio ha caminado. El servicio es muy eficiente. Entonces, la decisión de la Junta, si realmente es por nimiedades del proceso, creo yo que se tiene que llevar a la discusión pública, ¿verdad? A abrirse y darnos cuenta que de repente los procesos que se tienen en el país tienden a ser tan cuadrados que incluso generan repercusiones mucho más importantes al respecto de servicio y derechos. Y entonces ahí es donde ya nos tenemos que detener. ¿Será que la decisión? Yo no lo sé, ¿verdad? No digo que no lo sea o que sí lo sea, solo me pregunto... Que se tiene que dar a conocer, que se tiene que echar luz pública hacia esas decisiones. Así es, o sea, ponerle el foco e inspeccionar el proceso, verificar realmente cuáles son las argumentaciones, ¿verdad?, que presenta la Junta. Pueden ser válidas, ¿verdad? O pueden que no lo sean. Y en ese sentido, preguntarnos qué es más importante, si el papel que no sellaron o firmaron o la prestación del servicio. Que estamos a un mes. Yo prefiero la prestación del servicio, particularmente, ¿verdad? Yo prefiero la garantía de la prestación de un servicio público a cuestiones de formalidad. Toda la vida, ¿verdad? Ahora, está la interrogante abierta de, bueno, ¿qué va a pasar en enero? Ya Maycom entonces no estaría obligada a seguir prestando ese servicio si ya ha sido pues sacado del proceso. ¿Qué va a suceder? Las autoridades dicen que se debe de continuar dando el servicio hasta que haya una nueva adjudicación, pero ¿eso es una vía? Me parece que de pronto no, porque el contrato, además hay que tomar en cuenta, hay que hacer un poquito un paso para atrás. Este procedimiento que estamos ahora analizando tiene que ver con la finalización del contrato en 2018. Se le extendió creo que un año y medio más a Maycom, pero es un procedimiento que solo se puede poner en marcha una vez. Una sola vez. Y ahora finaliza. Entonces no hay chance de extenderle bajo el formato actual, de decir, bueno, ahora demos una segunda vez, una segunda ocasión. Esa no puede darse. Así que aquí estamos hablando de poner en marcha algún tipo de procedimiento sumamente especial que permitiera que mientras se pueda montar un nuevo evento que no va a llevar menos de 6-8 meses, siendo muy optimistas, permitiera crear un nuevo paripaso, no extender, sino crear un contrato temporal. No sé y esa figura tendría que ser avalada, respaldada e inclusive de alguna forma sugerida por la Contraloría de Cuentas en el marco de la ley de contrataciones, etcétera. Un procedimiento que permita, digamos, que durante un año más o menos se le pueda tener un nuevo contrato, pero siempre en manos de Maycom, mientras se monta un nuevo evento que permitiera, por ejemplo, concurrir. Como es un servicio muy especializado y quizás en Guatemala habrá que preguntarse si no hay otros proveedores de servicios o habrá que apelar
a empresas internacionales, es decir, abrir aquí a una licitación que además podría abrirse para que pudiera ser también acompañada por algún organismo internacional que respalde, supervise y esto, porque es trascendente por ahí. Para mí es impensable que una vez que finalice el 1 de enero sea el Departamento de Tránsito el que va a estar a cargo de eso. Eso ese sería escenario, una solución pero no, digamos, que no va a arreglar nada. Para nada. Primero porque el Departamento de Tránsito lo hizo muy mal en su momento. Ajá. Ya ni analicemos esa parte. Y segundo porque lleva precisamente 13, 15 años de no hacerlo. Y por lo tanto ya no tiene capacidades tampoco y requeriría, otra vez tendrían que acudir a pedir ampliación presupuestaria, contratar a un ejército de gente para una cosa que podría ser el premontaje que estábamos analizando. Entonces, para mí ese escenario es impensable. Aquí el escenario es, para mí, básico, es crear un nuevo modelo y un sistema, aunque sea temporal de contratación, 2020, mientras se monta un evento que permita regularizar este asunto. Pero yo creo que es una papa caliente, que además el gobierno saliente va a intentar seguramente por todos los medios darle largas para que sea el gobierno entrante al que herede de primas a primeras con una bomba de tiempo muy, muy, muy fuerte. Esta es una mina para la próxima administración, por junto a, bueno, hemos escuchado al presidente electo Alejandro Yamatei sus quejas y preocupaciones por decisiones que está tomando la actual administración que van a repercutir en la gestión del partido Vamos. ¿Cómo va a recibir esta decisión el presidente electo y su administración? Bueno, yo creo que al final la recepción del Estado tal cual está hoy en general será una cuestión muy compleja para el próximo gobierno y en todas las facetas, ¿verdad? La situación de salud, la situación educativa, la situación de previsión social, de asistencia social, crisis económica en el país, es decir, asumir las posiciones para el próximo año en general va a ser una cuestión compleja. Y creo que si efectivamente, como uno de los escenarios, nos despertamos el 1 de enero y simplemente ya no hay licencias, creo que eso va a ser una crisis importante. No que no hayamos vivido cuestiones similares anteriores, por ejemplo, la no emisión de pasaportes, ¿verdad? Ya tenemos, digamos, una experiencia en cómo ya tenemos experiencia. Se desarrollan esos caos, diría Renzo. Correcto. O sea, pasamos bastante tiempo sin emisión de pasaportes y al final de cuentas eso nos genera una pregunta, tal vez es muy básica, pero igual hay que hacerla, al respecto de la certeza jurídica del país. O sea, ¿cómo es posible que las instituciones pues cierren las puertas a una prestación de un servicio tan básico como un documento de identificación? ¿Cuántos años estuvimos en crisis al respecto del DPI? Como el tema de pasaportes y pues ahora, que era el único que más o menos funcionaba adecuadamente, nuevamente, ¿verdad? Nos encontramos en esa misma crisis. Entonces, lo único que veo yo acá es que muy parecido al tema del DPI, licencia afecta de forma general. Pasaporte afecta a un grupo más pequeño de personas, pero sí va a ser un proceso complicado solventar. Un proceso de licitación no se levanta de un día para otro. Actualmente el gobierno ya está cerrando todas las cuentas, ¿verdad? No hay contrataciones, ahorita ya no se está moviendo nada, ahorita es básicamente proceso de transición. Entonces, yo considero que definitivamente esto lo va a tener que abordar el siguiente gobierno y dar una solución un poco, pues así sacada de la manga. Sacada de la manga, no por eso mala, ¿verdad? No por eso buena, pero sí un poco improvisada, una especie de adendum, una cuestión temporal, justamente para que sostenga el proceso de licitación y que se pueda adjudicar nuevamente o que las autoridades digan esto se va a asumir nuevamente por las instituciones públicas y lo vamos a impartir así. Que lo asuman las instituciones públicas en este momento nos ponen este entredicho de si estamos preparados para que otra vez el Departamento de Tránsito de la Policía sea el encargado de la emisión de las licencias, y eso nos trae a memoria aquellas largas colas donde había incluso que dar ciertas mordidas para obtener la licencia o tener a un conocido dentro de la Policía Nacional, que así se conocía en aquel entonces. Esos recuerdos que no queremos volver a vivir. Sí, o sea, al final de cuentas considero yo que lo que se busca es una solución eficiente, ya sea a través de lo público, ya sea a través de lo privado. Múltiples experiencias, tal vez no acá, o limitadas experiencias acá en el país nos demuestran que al final la prestación de servicios públicos puede ser eficiente,
a través de las mismas instituciones Si se públicas. prepara con tiempo Claro. y hay una planificación. Claro. Como pareciera que puede ocurrir en este momento, da más miedo que Sí, esperanzas. en este momento es una situación caótica, eventualmente va a ser una emergencia, ¿verdad? Ya no hay licencias. Y al final de cuentas yo sí considero que existen estas dos opciones, ¿verdad? De hacer una especie de adendum al contrato debido a la situación, debido a la crisis en la que se puede encontrar la población por no contar con documento. O si, por ejemplo, me recuerdo que también Migración se inventó aquello de los stickers en el tema de los pasaportes. Pegatinas en Cuando las no estaban licencias. se me hace que pueden... Aquí una Mónica cosa, algo está así. dando varias ideas de lo que puede ocurrir en enero si esto no se soluciona. Vamos a la pausa, regresamos luego del corte con este tema. Regresamos a Sin Filtro, estamos analizando el tema de las SF licencias y las preguntas que se está haciendo muchos de los usuarios, incluso de redes sociales, que preguntan, bueno, ¿qué va a pasar en enero? ¿Cómo va a ser este proceso de licitación? ¿Va a ser más rápido? Pero sabemos que los concursos de licitación llevan su tiempo. ¿Qué va a ocurrir con Maicon? Maicon va nuevamente a presentar sus quejas en este proceso o simplemente vamos a, como decía Mónica en el bloque anterior, tener que buscar alternativas creativas para que la emisión de licencias no se detenga en enero del 2020. Hablábamos en el corte que hay que ver qué hay detrás también, y esto creo que es algo que no se ha hablado mucho. Tomar la decisión de dejar fuera a esta empresa a un solo mes de que se termine el contrato pareciera que no solo es improvisado, y lo mencionaba Renzo, muy arriesgado, y es una administración que está de salida y que está tomando este tipo de decisiones. ¿Esto qué nos demuestra? Nos demuestra o nos confirma, digamos, un poco lo que ha pasado en la administración del Ministerio de Gobernación en particular en esta última parte de los últimos 2-3 años. Me refiero a que muchos procesos de compras y contrataciones de esa cartera han sido básicamente sobre la sombra de la opacidad. Recordemos el tema de la compra de, creo que algunas armas, algunas cuestiones. El Ministerio de Gobernación, que además las compras que hace en general son, digamos, de gran calado, venía en la anterior gestión comenzando a hacer un proceso importante de transparentar el asunto, de ser más eficiente, de ser inclusive ahorrar recursos públicos y demás. Pero ahora la administración del ministro Degenhardt se caracteriza por lo demás. Entonces, ese es un primer elemento de orden general. Y en particular, pues genera muchísima duda las mismas razones que expresa la Junta de Licitación. Se trata de dos documentos en particular que la Junta de Licitación no acepta, digamos, los recursos que presentó la empresa Maicon, ya referida. Pero cuando uno mira con un poquito de detalles de qué se trata, es un asunto de fechas. Digamos, en un caso no concordaba la fecha de la emisión del documento en la versión digital. Había diferencia de 6 días con relación a la emisión del documento en físico. Yo no estoy tan seguro qué nivel de gravedad tiene esa historia. El otro documento es la fianza. La fianza de cumplimiento a la empresa, y además creo yo que lo dijeron públicamente la empresa Maicon, cometieron el error que la sacaron a nombre del Departamento de Tránsito y tenía que ser a nombre de la Policía Nacional Civil. Entonces hay un detalle de que sí se hizo el trámite, pero se gestionó ante el departamento pequeño y no la dependencia mayor. Yo también tengo mis dudas de qué tan grave sea ese y dejar asunto. sin emisión de licencias en un mes. Ese es el punto. Ese es el tema. O sea. Estoy tratando, digamos, de darle juego un poco a lo que planteaba Mónica anteriormente. Es decir, aquí estamos hablando de un asunto que es absolutamente, y yo parto de la hipótesis que estamos un proceso que este escenario que estamos viviendo de precaos es un asunto prediseñado. Que este asunto que había ya algo, un entuerto, que hacía que cualquier cosa que la empresa fuera a presentar como contraargumentos fuera invalidada. Así fuera esto, así fuera lo que sea. Porque ya hay algo que viene atrás, preparándose. Que podría inclusive uno, si le quiere agregar carga de profundidad al asunto, de pronto hubo algún asunto de orden económico en donde no hubo pacto, digamos, entre la empresa
y las autoridades. Es decir, no cumplieron el valor del asunto. Y por lo tanto, ante ese nivel, pues lo que hace se divorcio. rompe. Digamos. Ahora, ¿qué pasa? Yo no he escuchado otra empresa que esté pues, presentando propuestas, licitando en este momento. Entonces pareciera que o no hay o no se ha discutido, pero hasta este momento no hay luz sobre otra alternativa de una empresa que pueda tener el ritmo para emitir las licencias ya en enero o ya el otro año, porque en enero no se va a poder. Hay un concurso pendiente de licitación. Sí. ¿Qué pasa con ese silencio, ese espacio vacío? Bueno, yo creo que en general cualquier empresa que haya licitado previamente, como ocurre, ¿verdad?, en múltiples concursos de este tipo, que como siempre se lo dan a la misma, probablemente nadie más ha aplicado, pero particularmente en este concurso únicamente aplica MyCom. Ahí es donde te digo yo, Correcto. ¿esa ausencia qué significa? Porque Sí, pareciera entonces que... lo van a declarar desierto, ¿verdad? El concurso justamente por estas fallas que, como mencionábamos, son completamente de forma, y lo que se está poniendo en riesgo es algo mucho más importante que estos errores que hay, considero yo, ¿verdad? También existe la otra opción, y es que el ministro decida distinto de la Junta, que no pasa, ¿verdad? Y que probablemente no vaya a pasar, pero el ministro tiene en sus manos no tomar la decisión de la Junta, sino continuar con el contrato o aceptar a la empresa, ¿verdad?, para seguir prestando el servicio. Y hay también una cuestión un poco compleja que al parecer en el contrato dice que la prestación del servicio tiene que continuar hasta que se resuelva la situación. Entonces, un poco es un estira y encoge de quién, digamos, qué es lo que sustenta más la decisión, si de que a partir del 1 de enero se corte la prestación del servicio por MyCom, o que ellos resuelvan hasta que el nuevo concurso de luz. dé luz a una nueva empresa o a esta misma, ¿verdad?, sin errores en el proceso de postulación. Pero entonces, para mí es arriesgar mucho por nimiedades. Ahora, en los papeles. arriesgan mucho, sí, ahora que veamos este nuevo concurso aparece otra empresa. Y sí, la jugada tiene un nombre. Un nombre, y ahí es donde yo mencionaba que, o sea, lo importante es tener abiertos los canales de transparencia del proceso, y que las miradas tienen que estar puestas por todos lados, ¿verdad? Pero esto es algo muy extraño, es algo poco común. La empresa ya tenía un expertise en la prestación del servicio, y por cuestiones tan sencillas como estas no se está otorgando el servicio. Entonces, yo sí considero que sería importante darle seguimiento a esto, justamente para que la decisión que se tome sea en completa transparencia, porque la empresa gane, ¿verdad?, basado en ley, y que no haya algo que se le pueda luego imputar al proceso de licitación. Bueno, será entonces algo que estaremos dándole seguimiento ya ahorita en diciembre y luego en enero para pues ver qué solución se le va a dar al tema de las licencias, de la emisión de las licencias, qué va a pasar con MyCom, qué va a pasar con este proceso, si va a aparecer otra empresa o si las autoridades van a llegar a un acuerdo para que los guatemaltecos no sufran en la emisión de este documento. Pasamos al segundo tema del día y vamos a la torre de tribunales, en donde se recuerda usted aquel caso de un joven que arrolló a 5 estudiantes que realizaban una protesta pacífica en zona 7. Bueno, se trata de Javes Meda. Este día fue condenado por los tribunales de justicia a 20 años inconmutables y 6 conmutables por las lesiones graves provocadas a estos estudiantes. ¿Qué nos dice la sentencia, la condena? ¿Se hizo justicia? ¿Y qué nos dice también de el hecho ocurrido ese día que impactó a la sociedad? Algunos aún no creían cómo alguien pues aceleraba un vehículo en contra de unos jóvenes que se manifestaban ese día y que tuvo un final trágico. Renzo. Bueno, creo que es una sentencia, lo primero que hay que destacar es que hubo sentencia. Que esto ya en los procesos y en los tiempos ya nos dice ya algo positivo. Digamos, que parecería ser algo muy sencillo, pero que en ese país la aplicación de la justicia y que haya en sentencia no es un asunto que ocurra, digamos, como esperaríamos los guatemaltecos. Lo segundo es que se trata de algo, me parece a mí que es justa, digamos, la sentencia, porque se trata de un hecho que además cobró la vida de un estudiante, pero que ese es el hecho fundamental, pero que alrededor, digamos, demuestra
lo que ocurre todos los días, la prepotencia, Poca tolerancia. Correcto, la intolerancia, la prepotencia, esas dosis cada vez más fuertes de elementos, rasgos de autoritarismo, es decir, pegarle un carro encima a un grupo de estudiantes, esté haciéndolo, manifestando, estén pasando a la calle, lo que sea, pero hacerlo conscientemente, porque uno no aprieta, no acelera, digamos, un vehículo de la nada, lo hizo con premeditación, alevosía, digamos, y que cobró esta víctima y otros que quedaron afectados, heridos. Me parece a mí que marca, digamos, un elemento fundamental al país, marca un precedente, de los cuales deberíamos de sacar una lectura importante, pero yo creo que es un hecho como sociedad y como aplicación de la justicia pertinente. Quizás en tiempos uno hubiera esperado que esta decisión se tomara antes. Mucho más rápida, digamos. Bueno, ahí, pero yo creo que se ha tomado y que sea de esta categoría. Además, tomando en cuenta que se trata de una... se le dan 26 años en total. En total. Es una condena en números fuerte, digamos. Pero me parece que cabalmente que sea fuerte es porque tiene que ser aleccionadora para el joven, para el victimario en este caso, para su entorno que también, y también para la sociedad en general. Yo creo que esa es la característica que tiene que tener este tipo de decisiones de juzgadores. Marcan, como digamos, la línea roja. Que marquen pautas. Porque en otros países está sucediendo, digamos, pero ahí la aplicación de la ley es distinto. En el caso guatemalteco ha sucedido. Recuerdo ahí de una señora creo que fue en Izabal, en Puerto Barrios, que por andar manejando con el teléfono y habiendo unos túmulos, pasa y mató a 2 niños, los atropelló, creo que eran 2 o 3. Sí. Ese tipo de cuestiones están a la orden del día en este país y no pasa nada, digamos. Entonces me parece que el que hoy haya pasado una sentencia dice mucho de lo que de aquí en adelante tenemos que establecer como correctivos. Vamos a la pausa y regresamos con más de este tema. Volvemos. Regresamos a Sin Filtro, la etiqueta de la noche SF Licencias. En el primer bloque analizamos el tema de la emisión de las licencias y el problema que se encuentra en estos momentos, este proceso de licitación, porque estamos a un mes de que venza el contrato de Maicon. ¿Qué va a pasar con este tema? Pero el segundo tema de la noche, el segundo punto que estamos abordando es pues la sentencia condenatoria en contra de Javes Meda, este joven que pues atropelló a 5 estudiantes que se manifestaban pacíficamente hace un tiempo, y que bueno, fue un tema que en su momento fue un debate en redes sociales y que también consternó a la sociedad en el punto de que se llegó a este hecho que todos lamentaron, pero que antes de que ocurriera ese hecho existía mucho el debate, Mónica, de qué tan legítimas eran las protestas, qué tan verdaderas eran las intenciones de cualquier organización que se manifestaba en las calles y que obstruía, por ejemplo, la libre locomoción de otros. Sí, yo creo que siempre ha estado en debate al respecto de la supremacía de los derechos, ¿verdad? Y cuál es el derecho que prima acá, si el de manifestación o el derecho a la libre locomoción. Yo creo que no hay respuesta sencilla a esto, particularmente porque no hay, justo lo que decía Renzo en el bloque anterior, niveles de tolerancia compartidos entre los distintos sectores, y al final creo que esto marca a la sociedad en general, ¿verdad? Cómo nos entendemos los unos a los otros y particularmente cómo entendemos al otro, ¿verdad? Al que está allí afuera. Le mencionaba yo a Renzo ahorita en el corte que la pregunta es difícil, ¿será que la sentencia es justa o no? No lo sé. La primera pregunta que yo tendría es, ¿se resolvió el tema que los estudiantes estaban discutiendo al respecto del instituto? Es decir, el origen, hecho que los provocó salir a las calles. El origen que los hizo salir afuera del instituto y demandarle, creo una cuestión al respecto de las contrataciones y algunas decisiones de la dirección. Pero ¿será que esto ya se resolvió? Y las temáticas importantes y grandes acá alrededor del tema, ¿verdad? ¿Cómo es que cuáles son los niveles de tolerancia en el país? ¿Cuáles son las decisiones desde el Estado que nos orientan hacia la construcción de una sociedad tolerante y democrática? Y particularmente uno, ¿verdad?, que es el más escondido de todos, si son los niveles de salud mental. Como sociedad, ¿cuáles son los niveles de salud mental que estamos manejando?
porque a mí me parece una decisión impulsiva el hecho de acelerar y atropellar a un par de estudiantes, más allá de decir culpable o no, porque eso lo hace el órgano de justicia. Para mí la pregunta es cuáles son los motivos para que esta persona haya hecho eso y verlos como un reflejo de la sociedad. Yo no sé si ustedes recuerdan que han habido múltiples hechos que han salido en redes sociales incluso de la violencia que se manifiesta en el tráfico. Pero esa violencia solo es una expresión de múltiples formas de violencias y de represión a la que se ve, en la que nos vemos sumergidos la sociedad. La poca respuesta, por ejemplo, para abordar una del problema del tráfico. Hablemoslo hoy, ¿verdad? Hoy viernes. Hoy viernes, que fue Black un Friday. día complicado para movilizarse Así en es. la ciudad de Guatemala. Desde la mañana. Sí. Desde ayer. Entonces, ¿cuáles son las respuestas que hay al respecto? ¿Cómo estamos midiendo la calidad de vida que se le está dando a la ciudadanía para que justamente, ¿verdad?, entre ambientes de soluciones y de tolerancia podamos convivir de una forma más armónica? Y la pregunta siempre, ¿verdad?, sobre cuál es el derecho que prima, trae una cuestión Pero anterior. deberíamos hacernos esa pregunta cuando el derecho a la vida, pues, debería ser superior. Porque Superior. nos dice algo como sociedad el hecho que tenemos que replantearnos la jerarquía de los derechos para Sí. no poder atacar y poder convivir en paz. Nos dice algo, porque en ese momento lo que importa es, no me dejan pasar, ¿verdad? Esta gente no me deja pasar. Pero ¿cuál es la reflexión al respecto de las causas que orientan a estas personas a estar en este momento en la calle? Y cómo nos podemos solidarizar o no con esas causas. Es decir, ¿será que este joven está reflexionando al respecto de los conflictos que estaban viviendo las estudiantes y los estudiantes que estaban afuera del centro? ¿Será que cuando nos topamos con una manifestación la pregunta es ¿qué está pasando? ¿O únicamente nos importa la noticia bloqueo en tal lugar, tome esta ruta alternativa? O llegar a nuestro punto de ¿Cómo destino. así es. Como fin último. La pregunta es última. Es justamente esa. Y recuerdo para las manifestaciones de 2015 que estaba saliendo de la Universidad de San Carlos, desde la Petapa, ¿verdad? Y fue una de las manifestaciones más grandes que salió de la universidad. Y recuerdo que una periodista se acerca a un piloto de bus y le pregunta, ¿qué piensa usted de la manifestación? Ajá. La respuesta cotidiana al respecto es, mire, me están bloqueando, mire, me están impidiendo el paso, me están retrasando, tiene un impacto económico, etcétera, ¿verdad? Pero la respuesta de ese piloto no la olvido y él le dijo, mire, es bueno, porque la universidad es la voz del pueblo y ellos ahorita están manifestando por quienes no podemos manifestar. La reflexión al final es, ¿cómo entendemos las problemáticas sociales que estamos teniendo en el país y que están obligando a otros sectores, quizá no al que yo pertenezco, pero a otros sectores, a salir a las calles, ¿verdad? Y demandar cómo estamos generando espacios de diálogo que prevean que estas situaciones no ocurran, cómo estamos entendiendo al otro y cuáles, en este momento, más allá de la sentencia, yo pregunto cuáles son las medidas que se van a tomar para garantizar que esto no se vuelva a repetir. Y no termina con ¿Y es suficiente la condena? Con los 20 años. No, para mí eso no resuelve la problemática que estamos viviendo, los niveles de frustración, los niveles de violencia en los que se está viviendo, de insatisfacción y de infelicidad particular. Esto nos lo dicen los índices de suicidios en el país. Entonces, este hecho, pues ahí está la sentencia, bien que mal ahí está, y siento un precedente, pero la discusión es mucho más profunda para la sociedad. Dos preguntas que hago para Renzo. Las calles pareciera ser el recurso que muchas organizaciones tienen que tomar para ser escuchadas. ¿Qué está pasando con los órganos de diálogo, esas válvulas de escape que deben de funcionar para que no sea solo la calle el único recurso para el cual estas organizaciones o sectores son espacios para que el gobierno les pueda dar una respuesta, o las autoridades de cualquier tipo? Y segundo, nos dice Mónica el tema de muchas veces la empatía. Pareciera que Guatemala es un cúmulo de frustraciones y cuando 2 o 3 frustraciones se encuentran puede suceder este estallido trágico que ocurrió ese día. Bueno, creo que estamos viviendo evidentemente un proceso de deconstrucción como sociedad, es decir, contrario sensu a lo que debería de significar
los procesos civilizatorios, digamos, de ir creando canales de entendimiento, de diálogo, de reconocimiento de la diversidad, de las diferencias, etcétera, estamos lamentablemente a nivel global, y en Guatemala no somos la excepción, y además aquí se le agregan ingredientes locales, digámoslo así, y llegando a unos niveles de exacerbación de la violencia, de la intolerancia, de la frustración canalizada de otras formas. Pero voy en detalle. Creo yo que evidentemente hay una ausencia de los mecanismos de diálogo. El diálogo ha terminado de ser hoy por hoy una palabra venida a menos, una palabra subordinada, un concepto de diálogo es igual a nada. A no soluciones. A no soluciones. Creamos una mesa, es como un distractor, etcétera. Yo creo que tenemos hoy un momento fundamental de revalorizar, de reconceptualizar, de darle un nuevo sentido al diálogo. El diálogo es un elemento consustancial de las sociedades, de cualquier sociedad, y particularmente de esas sociedades que adolecen de muchos elementos de construcción de ciudadanía. Así que creo que todo esto es un desafío, lo que hoy estamos debatiendo me parece fundamental, desafíos, digamos, para la convivencia, el encuentro entre los ciudadanos, pero también para la institucionalidad. Hoy estamos en medio de un proceso de desinstitucionalización profunda, y es un desafío en el cortísimo plazo para el gobierno entrante, de cómo establecer mecanismos de resolución, mecanismos de transformación de diálogo, mecanismos de encuentro, de cualquier naturaleza. No tiene que ver esto si se trata de una conflictividad por un proyecto eléctrico o por el descontento de la energía eléctrica. No es por eso, que eso es también parte del asunto, pero me refiero a asuntos más cotidianos. Eso me parece que es clave. Y ahí vamos al segundo punto. Yo creo que también tenemos que hoy por hoy llegar a un momento fundamental de creación de modelos de ciudadanía, de relacionamiento. Esta sociedad está absolutamente partida, dividida. Ni siquiera hablo de polarizaciones, sino hablo de un montón de fragmentaciones en vertical, en horizontal, como queramos verlo. Entonces, ahí es esencial el reconocernos como que una sociedad se vuelve inviable, y nosotros estamos hoy envueltos ya al centro de la inviabilidad como sociedad, en la medida que no nos reconozcamos, como ya muy bien lo expresó Mónica, el reconocimiento del otro, el reconocimiento de nuestras diferencias, de los mecanismos de articulación, de que en medio de que podemos tener 100 diferencias, hay 1 o 2 puntos que probablemente... Estamos de acuerdo. Claro, pero para encontrarlo, porque aquí no partimos de la premonición, tenemos que ponernos sobre la mesa y encontrar dentro de la lista, al escuchar argumentos, contraargumentos, posiciones, formas de entender el mundo y la vida, digamos, ahí podemos encontrar puntos de convergencia, que seguramente no es, quizás en la práctica no es ni 1 ni 2, sino van a ser más. Ahí donde estamos llamados como sociedad. Hoy le ponemos mucha atención a la transición de gobiernos y eso me parece que es bueno, pero creo que más importante es los modelos de transformación de sociedad, y el 2020 debería anunciarnos algunas etapas en ese sentido. Bueno, vamos a la pausa, regresamos con el tercer tema de la noche. Regresamos a Sin Filtro, la etiqueta de la noche, SF Licencias. En el primer bloque abordábamos el tema de la emisión de las licencias y la incógnita que está abierta de cómo se van a emitir las licencias para enero y qué problemas pueden tener los usuarios en esa época, ahora que MyCom ha quedado fuera de ese proceso de licitación, y qué va a pasar con la respuesta de parte de las autoridades. Luego abordábamos la condena de Javes Meda, 26 años, por haber, atropellado a 5 estudiantes que se manifestaban pacíficamente y que, cobró vidas en ese hecho. Pero ya fuera de lo filosófico que nos pusimos en el último bloque, hay otro hecho que vamos a tener que llevarlo a la arena política. El Congreso de la República se movió, hizo su jugada y dio luz roja al presupuesto 2020. Algunos celebran la decisión, otros adelantan escenarios difíciles para la administración de Alejandro Yamatei, que tendrá que ir a negociar modificaciones renglón por renglón el próximo año. ¿Qué nos dice esta no aprobación del presupuesto? Nos adelanta la atomización que existirá en el organismo legislativo el próximo año. Mónica. Bueno, yo nunca he visto al legislativo tan atomizado. Creo que se mueven por bloques. Para mí, lo que nos dice es que la UNE va a tener una posición importante en el proceso de negociación al respecto de la modificación, y en general de la gobernabilidad del país, ¿verdad?
creo que ahí vaya a ser su responsabilidad más importante para el próximo año. Yo creo que sí van a ser meses complejos para la nueva administración. Sin embargo, creo yo que hay un problema importante al respecto de que anualmente se tenga que aprobar un presupuesto. Creo yo que es mucho más viable pensar en periodos más amplios que permitan una continuidad a proyectos, ¿verdad? También me parece que es discutible que Congreso haga cambios a los presupuestos que da Ejecutivo. Particularmente yo considero que es mucho más saludable para la gestión pública que sea el Ejecutivo quien elabore presupuesto, lo envía a Congreso, Congreso apruebe y no apruebe, y Ejecutivo hace reformas y lo vuelve a enviar. Esto porque no necesariamente Congreso va a atender a las necesidades del Ejecutivo. O intereses. Claro, del pero más allá de los intereses, miremoslo más simple, miremoslo en el tema de satisfacción de necesidades y prestación de servicios y bienes públicos. No necesariamente el legislativo va a tener el conocimiento de cómo esto se hace. Entonces, para mí hay dos problemas ahí, que anualmente nos estemos topando con esto. Y luego hay otro, que es de previsión al respecto del Ejecutivo. Van a cambiar muchas personas a lo interno de la administración, sin embargo, otro buen grupo, ¿verdad?, de servidores públicos van a permanecer. Y siempre existe este riesgo. Entonces, la forma de prever ya debería estar. Sabemos que va a haber un proyecto de presupuesto por si este cambia y un proyecto de presupuesto por si este no cambia. ¿Y qué es lo que tenemos que seguir haciendo si el presupuesto no cambia? Eso es algo, si es un escenario posible, las instituciones deberían prever esto y que no sea nuevamente un caos los siguientes meses, particularmente los primeros, ¿verdad?, que van a estar tan desfinanciados. Llama la atención la crisis que pueda generar al respecto de maestros, ¿verdad?, con los pagos. Se adelantó que de no aprobarse el presupuesto, los maestros nuevamente iban a salir a las calles y bueno, Claro. Podemos esperar eso el otro año. Pacto colectivo de educación, pacto colectivo de salud, PNC, servidores públicos importantes en el país, ¿verdad?, justamente la prestación de servicios públicos. Entonces, ¿cómo van a atender esta crisis? Creo yo que sí va a ser, además de las licencias, un tema complejo para el gobierno de Yamatei. Y muy interesante el escenario, cómo se va a desenvolver al respecto del Congreso, ¿verdad? Las cuotas de poder, quién mueve, ¿verdad?, cómo se van a aprobar, cuál va a ser el proceso de negociación. Creo yo que sí hay que estar al pendiente de. Bueno, esta no aprobación, Renzo, ¿te sabe a una manzana envenenada para la siguiente administración o le hicieron el favor a Alejandro Yamatei? Porque también, recordemos, el presupuesto 2020 tampoco era que era muy bueno técnicamente, habían ya señalamientos de que estaba desfinanciado y que habían ciertas ONGs que hacían mucho ruido. Sí, ese es el primer punto, creo yo. El proyecto que presentó el Ministerio de Finanzas Públicas al Congreso, me parece que tenía varias falencias. Pero por supuesto que esas falencias se le incrementaron enormemente con todos los elementos que le adicionó el Congreso como tal. Pero hay que recordar, para mí, digamos, el problema no es solamente, no era, porque acá hablamos un poco en pasado, el tema de las ONGs sí era una piedra en el zapato. Un ruido. Pero yo creo que habían temas mayores. A mí el tema de dejar desfinanciado importantes rubros de la inversión pública, importantes rubros de política pública en el país, me parece que es fundamental. Y no entro en detalles. Pero yo creo que al final de cuentas lo que pasa es que en principio no se pusieron de acuerdo en los negocios. Son tantos los negocios y eran tantas las canastas de recursos que tenía ese proyecto de presupuesto 2020 y tantos los grupos de beneficiados, unos en el Congreso y otros en la parte de afuera del Congreso, que al no ponerse de acuerdo llegamos a este escenario de la inviabilidad de la discusión. Es decir, cada uno quería llevar agua a su molino, y especialmente aquellos diputados de aquellos grupos que no salieron favorecidos electoralmente en el reciente proceso. ¿A quién beneficia esto? Yo creo que ya estamos comenzando, hoy creo que se hizo el anuncio de que el nuevo ministro, el ministro designado de Finanzas, Álvaro González Richie, en enero va a ir a solicitar al Congreso la ampliación presupuestaria por cerca de 89,000 millones de quetzales. Es decir, un poco menos de los 90,000 que tenía el proyecto de presupuesto.
Hasta ahí uno dice, bueno, pues sí, el siguiente gobierno requiere tener un cierto margen de maniobra y el tema presupuestario es esencial, ahí no hay discusión. El tema es para qué, y a Mónica lo adelantaba, es decir, en buena medida, y así creo que así se dice desde el planteamiento del ministro designado, es para honrar los pactos colectivos, los viciados y nefastos pactos colectivos de 3 carteras, salud, educación y gobernación. Más allá de que por supuesto que ahí esos recursos humanos es fundamental y todo, aquí nos pone en un escenario, yo diría, de una extorsión llevada al extremo y llevado a que si en la práctica, por esta presión importante, lo que va a hacer es que el siguiente gobierno vaya a llegar a tomar posesión casi que con desarmado, porque va a estar condicionado a los grupos de extorsionistas, que son los que hay que honrar con el tema del pacto colectivo, Joviel Acevedo y compañía, digamos. Ellos ponen a prueba, siempre los eneros van a ser igualmente caóticos, y el tema de las amenazas está ahí a la orden del día. Y ahora el Congreso y todo, pero encima de todo, ellos, si ahora el nuevo Ejecutivo les cumple con esto, van a ir por más. Entonces van a quedar a expensas de la UNE en el Congreso, que la UNE está ahora, diría yo, esperando que llegue el nuevo gobierno para decir, bueno, conmigo tenés que pactar. Y aquí entramos a 2 escenarios, y la UNE creo que está preparada un poco para eso. El escenario de cogobernar. Alejandro Yamatei en el Ejecutivo, con el partido Vamos, pero en el Congreso la UNE. Y el que tiene la sartén por el mango como institución es el Congreso, no el Ejecutivo. Entonces hay un fenómeno, digamos, no solo de presión, sino un fenómeno de pulso político. De cogobierno. De cogobierno muy fuerte, que puede llevar a que el primer año 2020 vaya a arrancar en términos de gestión pública con mucho retraso, muy tarde. El primer semestre, fácil, siendo muy optimistas, se lo van a llevar en estos asuntos de acercamientos, pactos, te digo, no te digo, etc. Y va a ser en buena medida una medida donde habrá que ver, o una acción, perdón, en donde habrá que ver si la UNE juega a cogobernar, o el escenario todavía más fuerte es tratar de hincar, digamos, al nuevo gobierno, a Alejandro Yamatei. Digo, hincarlo o ponerlo o subordinarlo a un juego político maniqueo muy complejo. Ahora, eso pudiese traer el riesgo del desgaste. Ya lo tuvimos en su momento con el Partido Patriota y en una expresión mucho mayor con Líder. Que la UNE se ponga en la posición de una casi que sabotaje automático al nuevo gobierno, puede convertirse en el enemigo y el villano de la novela. El escenario de cogobernar pudiese ser más, digamos, más maduro. Sano, políticamente, ¿verdad? Para que las instituciones por lo menos arranquen. Sí, o sea, el tema es de crear consensos y permitir la gobernabilidad, ¿verdad? Porque justamente como decía Renzo, el sistema diseñado en el Estamos 85... volviendo un poco parlamentarios en ese sentido. Totalmente. Yo siempre he considerado que el sistema es presidencialista, pero es Congreso quien tiene el sartén por el mango. Entonces, y de alguna u otra forma pienso yo que el diseño lo hicieron así justo para prevenir los caudillismos que siempre habíamos tenido en el Ejecutivo. Entonces, el tema es de que el escenario más saludable es que se puedan llegar a consensos para la viabilidad de la gestión pública el siguiente año. Sin embargo, hemos tenido experiencias previas, ¿verdad?, en los gobiernos anteriores, que puede existir una oposición pues como bastante negligente o... Una relación más tóxica, digamos. Una relación más tóxica entre Congreso y Ejecutivo. Esperemos, por el bien del país, que pueda haber mayores niveles de estabilidad y mayores niveles de gobernabilidad en la gestión pública, particularmente porque al final estos enfrentamientos a los únicos que afectan es a la ciudadanía. A quienes no se les prestan los servicios es a la ciudadanía. A quienes no encuentran derechos satisfechos o necesidades satisfechas es a la ciudadanía. Entonces, por salud, ¿verdad?, por salud política, por madurez política, lo óptimo sería el cogobierno, porque al final... Claro, el Ejecutivo lo gana Alejandro Yamatei y su equipo, sin embargo, el Congreso, la UNE es una bancada fuerte y con ella pues hay otras bancadas que van a ser más afines a este tipo de posiciones políticas que a los otros grupos. Ahora, entonces, por salud. Pero
ahora tendríamos que analizar la visión de el partido oficial, que sería el partido Vamos, y si estarían dispuestos a esta negociación permanente, mes a mes, con el que sería el partido de oposición. Y lo que hablábamos en el corte, si la visión es de a mi enemigo, con mi enemigo no me siento a dialogar, sino que trato de cómo sacarlo del juego, eliminarlo, vamos a tener entonces dos posturas irreconciliables. Si lo que priva es un poco esa posición tipo Guerra Fría, para ponerle nombre. Tipo rojos y azules, digamos. Rojos cremas o lo que sea. Bueno, el color que escojamos. Es un escenario de inviabilidad, ya no hablemos de la sociedad, sino del mismo gobierno. Es decir, el nuevo gobierno el nuevo gobierno se puede estar cavando su propia tumba. Yo creo que hay un escenario que es muy nefasto en ese sentido, es si el partido Vamos, el nuevo partido oficial, quiere repetir un poco la misma jugada que hizo el FCN. El FCN ganó igualmente que Vamos un grupo de diputados pequeñito, y lo que hizo fue salir de compras. Y se fue a comprar los diputados disidentes no disidentes, los que se quedaron sin partido, Líder y PP. Los compró a unas cantidades seguramente importantes, creó una bancada artificial, pero que le sirvió, y sumó a otros grupos, sumó a la UCN, sumó a todos, etcétera, etcétera. Y ese fue su bloque oficialista. Si Partido Vamos quiere darle la espalda, digamos, a la UNE y jugársela con conformar ellos su propia bancada oficialista, Vamos, Viva, UCN, todos, FCN, que lograron una cuota, ¿no? Más o menos, y algunos otros grupitos, pues está en su derecho, pero es un juego muy peligroso, porque cada uno de esos grupitos tiene a su interior un conjunto también de extorsionistas disfrazados de diputados. Además, por ejemplo, sumar a la UCN dentro de ese consorcio también tiene sus asuntos, u otros que tienen integrados a representantes de estructuras criminales. En general, no me refiero a solo al partido, me refiero a varios más. Pero también creo que te puede estar jugando con fuego si dentro de ese escenario parte el partido Vamos, el mismo partido, valga la redundancia, de que la UNE se va a dividir. Si el supuesto es la UNE se va a dividir y dentro de este grupo vamos a asimilar a los disidentes de la UNE, aunque la UNE se quede con 25 o 30 diputados. Ese es un escenario, pero es un escenario de mucha volatilidad, que no le va a ayudar a Vamos, porque Vamos, digamos, su realidad es que tiene un grupo parlamentario pequeño, y su realidad es que tendrían que tener un proceso de negociación desgastante, mes a mes, sí, pero de ese color y de ese sabor fue la decisión de la ciudadanía. Bueno, hemos llegado al final, se nos terminó esta hora de análisis. Muchísimas gracias, Renzo, Mónica. A usted muchísimas gracias por su preferencia y sintonía. Esto fue Sin Filtro. Feliz noche.